Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando las tropas rusas intensifican su ofensiva en el este de Ucrania, las consecuencias de esta guerra, muertos, heridos y desplazados, son todavía muy difíciles de evaluar. A veces hacen falta décadas para tomar conciencia de los desastres de la guerra. Esa toma de conciencia es la base del trabajo del cineasta peruano Luis Basurto, quien presenta este jueves su película Las Colmenas en el Festival de Cine Peruano aquí en París. La reina madre sale con la colmena con la mitad de la población para formar una nueva colonia. A este grupo que sale se le llama enjambre. En la colmena queda una población huérfana con celdas reales. Al nacer las reinas se eliminan quedando la más fuerte. Una vez fecundada continuará la vida de la colonia. Y también se presenta mañana en el Festival de Cine Peruano, aquí en París, la película Manco Cápac, de otro realizador andino, el peruano Henry Vallejo, película que fue candidata precisamente de Perú este año en los Oscars de Hollywood. ¿Cuánto quieres que te rebaje? No solo mantengo. Caballero, yo no soy de aquí. No tengo por mi pasaje. ¿Para qué le buscas? Es que mi casa bien es mi hecho, pa. Esto no es su casa. Por favor, pese, yo también necesito trabajar. Cal solo. Ahí este joven. Segundo solo, caldo solo. Completo es, no hay solo. Pero el puesto ya está ocupado. Trabajo tatari mojina noca, caguan cosas reta. ¿Entiendes que chumanacho? Tú eres de chamba, supongo, ¿no? Sí, caballero. Oye, aquí no es para dormir, ¿ah? ¿Tú eres el Isván? Sí, señorita. ¿Cuándo has visto trueque en la ciudad? ¿Qué cree que estás en el campo o qué? Y precisamente para hablarnos de estas películas y de su experiencia en el mundo del cine, Luis Basurto y Henry Vallejo han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes y sobre todo muchas gracias a ambos por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permitidme que explique antes que nada que Luis Basurto ha nacido en los Andes peruanos en 1979, pero que va a ser en Lima donde vas a estudiar cine. ¿Es cierto que eras asiduo de la Filmoteca de Lima porque estaba muy cerca de tu casa? Bueno, en principio muchas gracias por la oportunidad. Encantado de estar aquí en París junto a Henry y presentar nuestras películas en el Festival de Cine Peruano de París. En París y nada, si lo que me preguntas es cierto, yo cuando empecé a estudiar cine en una escuela en la ciudad de Lima, tenía a pocas cuadras la Filmoteca de Lima y ese era un espacio donde yo podía poder ver películas que no había en ningún lado, ¿no? Tuve la oportunidad de ver ciclos de Antonioni, de Bergman, y todavía en ese momento se proyectaban en 35 milímetros las películas.
Entonces, lo que pude absorber en ese momento de un simple espectador fue como una base para después entender que el cine es muy amplio, ¿no? ¿En qué estado estaban las copias de esas películas que veías ahí? Eran bastante regulares, ¿no? Bueno. Sí, pero la textura, los gusanos, lo que se veía en la proyección, en los rollos, era simplemente maravilloso, ¿no? Todo lo que el digital no te da, porque lo analógico, la textura, creo que en el cine es muy importante, ¿no? ¿Qué película te marcó particularmente, de esas cientos, miles quizás que viste ahí en la Filmoteca? Si tú me preguntas por una película que me marcó dentro de la Filmoteca, fue La Estrada de Fellini, una película que logré sentir en cuanto al proceso. Y otra que pasaron también, lo que sí te confieso, no recuerdo si estaba en digital o en 35, porque ya la memoria me falla, fue Vivir su vida, de Godard. Y cuando empiezas a entender ahí todo el proceso histórico del cine, la nueva ola francesa, empiezas también a decir que desde esa mirada se puede hacer cine también en nuestro país, ¿no? Tenemos esa oportunidad, creo yo. Tenemos también con nosotros a Henry Vallejo, que por cierto nació en Puno, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero fue en Buenos Aires, ¿no?, donde el cine se va a convertirse en una pasión para ti, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Muy Placer. feliz de estar en París y en Francia, el país de los inventores del cine, ¿no? Los Lumière, Méliès. Daguerre. Sí, y entonces yo viví en Tucumán, ¿no?, al norte de la Argentina. Estaba estudiando ingeniería eléctrica y entonces había ganado una beca, ¿no?, terminando el colegio. Y bueno, más me interesaba pues el cine, ¿no? Espontáneamente todavía ni siquiera había pensado en hacer cine, pero iba mucho al cine porque en esos años habían ofertas de 3 películas por una, por el precio, ¿no? Entonces, y una ciudad no muy grande, como de un poco menos de 1 millón de habitantes, y tenía como una docena de salas grandes, ¿no?, de estas de 800 a 1.000 espectadores. Entonces acudía mucho al cine y a los videobares, ¿no? ¿Cómo se pasa de ser ingeniero electrónico a cineasta? Bueno, en realidad creo que nunca hubiera sido ingeniero porque eran unas becas que por única vez se dieron en algunas ciudades del Perú, ¿no? Es decir, en Puno, Cusco, y después no volvieron a ver esas oportunidades. Es decir, el gobierno otorgaba becas, pero había que postular como para la universidad. Así que agarré un cupo en una carrera en donde pues ya no habían otras carreras para escoger. Entonces, pero bueno, era como una aventura ir a estudiar algo a otro país y no importaba qué había que estudiar, ¿no? Fue difícil eso de vivir al nivel del mar después de haber nacido a 4.000 metros por encima del nivel del mar. Claro, sí, es sofocante, ¿no? Para nosotros ir de 4.000 metros al nivel del mar es sofocante. Hay una distancia física, pero también cultural, ¿no? Imagino, en Buenos Aires. ¿Cómo fue ese encuentro con esa gran ciudad que es Buenos Aires? Sí, bueno, en Tucumán, en realidad. En Tucumán, perdón. En Tucumán solo fui por trámites, ¿no? Pero en Tucumán, claro, encontramos una sociedad más europeizada, pues, ¿no? Por todos lados, y la comida distinta, pues, pero uno se termina de adaptar. Bueno, felizmente, a esa edad pues tenía 17 años y creo que en cuestión de una semana nos adaptamos perfectamente a la comida y a todo, ¿no? A esas edades tenemos una capacidad de adaptación brutal, ¿no? Exactamente, no sería lo mismo ahora. Seguramente. Luis Basurto creció en plena guerra del Sendero Luminoso, desde los 80 hasta los años 2000, a principios del nuevo siglo. ¿De qué modo ha influido ese conflicto que curiosamente no muchos peruanos conocen profundamente, ¿no? Sí, nosotros somos de una ciudad donde la violencia política de los años 80 afectó de manera importante. Es el centro del país. Ayacucho, Huancayo, Huancavelica fueron de las ciudades donde se golpeó más tremendamente la violencia de ambos lados, tanto del
terrorismo que estaba manejado por Sendero Luminoso, MRTA, y por la contraparte que era el Estado, ¿no? Que tampoco midió sus fuerzas a la hora de contraatacar, y siempre los que terminaban pagando los platos rotos era el pueblo, ¿no? Los que estaban en medio, los que nunca tenían ninguna posición y terminaban pues muy afectados. Nosotros, digo nosotros porque en realidad somos gran parte de los pobladores andinos que migramos a la ciudad de Lima a consecuencia de justamente esta situación de no vivir más la violencia, porque en Lima no se sentía tan marcada. Y en mí eso pues técnicamente, no sé, influyó en un sentido correlativo en la vida, o sea, es parte de mi vida, y si alguna vez pienso en un proceso creativo no lo puedo desligar. Créese conmigo, mi primer largometraje, El viaje macho, narra la historia de un efecto injusto hacia una persona que en aquella época te podían acusar de ser un terrorista porque simplemente pensabas diferente al Estado, y purgabas cárcel, purgabas violaciones, vejaciones, desapariciones y cosas terribles que después terminaba como una hoja rota, porque decían, bueno, ya lo siento, ¿no? Hasta acá nomás, y terminaba nuestro personaje pues tratando de sobresalir. Y pasa lo mismo un poco con Las Colmenas, ¿no? Una historia donde el personaje vuelve al pueblo donde nació, pero también donde se vivió esta violencia. Y muchas veces el Estado ya se olvida, ya no existen las reparaciones, ya no existe la memoria colectiva, y lo que tratamos de construir a partir de nuestras propuestas es un poco eso, ¿no? Con una mirada cinematográfica, con una narrativa hasta hay veces un poco dura en la realización, de plantear eso, ¿no? Un poco de la memoria colectiva que es importante sostener. En ambas películas el personaje principal es un gran actor peruano que tuvimos no hace mucho aquí en nuestros estudios. ¿Cómo lo conociste, a Luis? Bueno, a Luis Ramírez lo conocimos, siempre hablo que los conocimos porque somos un equipo de trabajo nosotros, que está muy vinculado al cine desde hace 20 años, ¿no? que hemos estudiado y que siempre estamos trabajando. Y a Lucho lo conocimos justamente en una urgencia de un actor para un mediometraje, y él ya había hecho cosas en algunas películas peruanas, pero no como personaje principal. Y en ese proceso pues trabajamos con él, y con su capacidad de saber transmitir, pero cinematográficamente, algo que él muchas veces cuando le preguntan dice, yo no actúo, ¿no? O sea, porque finalmente no le pedimos actuar, le pedimos ser él mismo, y que omita esas acciones que puedan ser muy drásticas en el lenguaje cinematográfico. Y le encanta luchar contra eso a él en nuestros rodajes, ¿no? Luis Ramírez, que es irreconocible en tu primer largometraje, ni siquiera lo reconocí yo mismo, que lo tuve aquí conmigo. Increíble esa capacidad de transformación, ¿no? Sí, Lucho es, puedo decir, uno de los mejores actores del Perú, y de una capacidad y de una belleza actoral única, ¿no? Increíble. Henri Vallejo, el personaje principal de tu película, Manco Cápac, es un joven campesino que llega a Puno, la ciudad. Es también tiene algo que ver con los personajes de las películas de Basurto. Bueno, sí, este personaje, pues en realidad ha sido inspirado en un compañero de colegio, ¿no? Cuando estaba en primero de secundaria, pues estuvo creo solo 2 años con nosotros. Y tiene el mismo nombre que el protagonista, ¿no? Elisban. Y entonces, pero claro, la diferencia de edad, en la realidad tenía 12 años este chico, y en la ficción pues 17 años. Y recuerdo mucho que este chico de 12 años, pues Elisban, el verdadero Elisban, ¿no? Siempre lo castigaban porque llegaba tarde. Entonces no es porque era flojo, porque tenía que viajar distancias largas, ¿no? Desde el campo. Entonces por eso llegaba tarde y a veces no hacía las tareas y siempre estaba castigado, ¿no? En una esquina. Y en los años 80 pues
el profesor de historia, cuando cada vez que no hacía la tarea lo castigaba y lo levantaba así y borraba la pizarra con todos sus cabellos y el uniforme, así. Esas pizarras negras pues que antes se usaban, ¿no? Y entonces, qué falta de comprensión, ¿no? Nadie se preguntaba por qué llegaba tarde. Ni siquiera se lo preguntaban, ¿no? Pues nos contaba un poco, ¿no?, a los compañeros, pero a los profesores ni siquiera se les ocurría preguntar por qué llegaba tarde o por qué no hacía las tareas, ¿no? Entonces, pero esas imágenes de ver que siempre estaba castigado, pues uno no se puede olvidar de eso, ¿no? Quizás ahora en las ciudades estamos tomando, gracias a la crisis quizás, costumbres campesinas, ¿no? En la película se habla del trueque que está llegando a las grandes ciudades aquí en Europa, y que era algo, tú me contabas que en los pequeños pueblos se hacía habitualmente, ¿no? Sí, en Puno todavía se hace, en 2 pequeños pueblos. Sin embargo, en las ciudades ya no, digamos, es un tanto ofensivo pretender cambiar algo, intercambiar algo, y entonces por eso la reacción de algunos vendedores, pues que les parece ridículo que alguien quiera hacer trueque, ¿no? Bueno, crea una economía paralela que escapa a todo impuesto, ¿no? Y el Estado, imagino que no debe estar muy contento de eso. Claro, y que cuando funciona a la perfección, ¿no? Porque en Ácora, por ejemplo, hay un mercado de los domingos y se intercambia. Los suros van remando sus botes, o a los que tienen motor, bote a motor, y pues intercambian pescado por pan o por fideos o por arroz. Es un cine realmente social. Me dirijo ahora a Luis Basurto. Tu película Las Colmenas empieza con una manifestación frente a una fábrica que ha cerrado y que no quiere dejar entrar a los trabajadores. Tiene mucho del cine social inglés, ¿no? Ken Loach, estaba pensando. Sí, a mí me gusta mucho Ken Loach. Y siempre he pensado que la capacidad de este cineasta para tratar de retratar una sociedad, pero la sociedad desde la mirada de la gente con menos poder, los que menos tienen, es importante, ¿no? De hecho, yo te confieso que soy muy admirador de la diversidad del cine mundial, y ese cine que de pronto podemos entender como una necesidad, una urgencia para transmitir nuestras ideas, ese si se quiere cine político, ¿no? Donde nos urge la necesidad de poner sobre la mesa ciertas situaciones, ciertas condiciones en las que vive la sociedad. Yo tengo particularmente una mirada sobre la actualidad, sobre cómo vivimos actualmente, y mis películas por eso no se remiten a un flashback, sino a eventos que sucedieron, pero que cómo estamos ahora, cómo vivimos ahora. Y en el Perú, que siempre lo ponemos también en discusión, es un país sumamente enigmático, ¿no? De muchas contradicciones, y creo que eso nos hace además un país rico para tener muchas historias, ¿no? Estábamos viendo imágenes de esa pequeña procesión con los retratos de los desaparecidos de la guerra. Ocurre eso en los pueblos, imagino, ¿no? No es ficción. No. Como te dije hace un momento, entre Huancayo, Huancavelica y Ayacucho hubieron muchas desapariciones, pero desapariciones terribles, donde entraban ya sean los terroristas, ya sean los del ejército, y aniquilaban, los asesinaban y luego los escondían en fosas, o simplemente los quemaban. Esa era una costumbre, y después se luchaba porque sí habían pues sobrevivientes, y trataban a posterior de hacer lo que se llama el reclamo por las reparaciones, ¿no? Pero como ya te comentaba hace un rato, el Estado ya no está interesado en eso. Es como que quiere pasar la página, y acá no sucedió nunca nada, pero los dolientes siempre van en búsqueda de esa necesidad de decir que sus parientes todavía están presentes, ¿no? Si no van a encontrarlo por parte del Estado, por lo menos por parte de sus corazones los tienen muy presentes. En busca de justicia. Henry Vallejo, ¿te sorprendió que Perú eligiera tu película, Manco Cápac, para representar el país en los Oscars?
Sí, claro, fue una sorpresa que no Está esperábamos. cambiando Hollywood, ¿no? Sí, bueno, un día nos contacta del Ministerio de Cultura, ¿no?, del Perú, y nos dicen que el plazo ya se vencía, faltaban 3 días para que se vence el plazo de las postulaciones. Y entonces ni siquiera sabíamos, porque bueno, no estábamos tan interesados, digamos, o no era en lo que estábamos pensando, ¿no? Y entonces alistamos las cosas, faltando un par de horas pudimos concretar la postulación, y después de 10 días nos avisan que nos habían seleccionado para ir a competir por los Óscares, ¿no? ¿Viajaste a Estados Unidos para defender tu película? Sí, fuimos a Los Ángeles, y claro, en Los Ángeles estuvimos haciendo pequeños screenings con posibles miembros de la asamblea, de la academia, porque digamos es una suerte de lotería, pues que en cada función puedan llegar algunos miembros de la academia, porque no se puede saber quiénes son, ¿no? Entonces tú sabes, son como 10.000 miembros de la academia, más o menos 6.000 están activos, y los votantes cada año son solo 50 personas. Entonces, dentro de tantos miles, pues que unos cuantos vengan a ver la película, pues es casi un milagro, ¿no? Pero ese es el trabajo que hay que hacer, y hay que hacerlo con meses de anterioridad. Nosotros estuvimos solo 3 semanas tratando de impulsar la película. ¿Qué reacciones suscitó tu película? Porque ese año hubo bofetadas en la entrega de premios. No. Bueno, sí, ha habido gente pues que les ha gustado mucho la película, y sin embargo, en los Óscares, y me imagino que también en los grandes festivales, es que nosotros empezamos al revés, ¿no? Por los festivales pequeños, gratuitos, porque en el rodaje habíamos terminado ya sin dinero, con deudas, así que no teníamos dinero para la promoción de la película, y empezamos por los festivales gratuitos. Así que ese no era el camino, porque en los festivales grandes pues piden exclusividad, ¿no? Entonces cuando uno ya está en otros festivales, pues te van a cerrar las puertas. Y entonces eso es lo que me decían en algunos festivales, en donde se debió empezar al revés. Esa experiencia te servirá seguro para tu próxima película. Exactamente, sí. Entonces, no es que esté pensando en festivales, porque ya pues estamos felices de haber terminado la película después de tantos años. 11 años, ¿no? 11 años desde la escritura del guión y 4 años de rodaje. Digamos, en total 11 hasta que se ha presentado en las salas de cine. Entonces, con eso ya estábamos felices, y lo que venga o no venga nos da lo mismo, ¿no? En fin, pues ya lo saben, sí. Tienen una cita este jueves en el Festival de Cine Peruano, gran festival aquí en París, donde mañana jueves se presentan Las Colmenas de Luis Basurto y Manco Cápac de Henry Vallejo. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Henry, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París en el Festival de Cine Peruano. Permitidme también que dé las gracias a David Brockway y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Puno y en Lima, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, o de la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias también de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.